A las etiquetas previas, ya están aquí los rojos y las rojas cuestionando ayuda a la Iglesia. Nada más lejos de la realidad. En ningún momento se ha cuestionado las subvenciones a la Semana Santa o otro tipo de actividades culturales o de otro tipo que tienen que ver con una determinada confesión. Es más, nosotros y nosotras, cuando este asunto estaba de la Semana Santa en el ámbito de la Dirección de Cultura, hemos gestionado y tramitado subvenciones. Por lo tanto, nada más lejos. Pero no se trata de eso. No se trata de una actividad cultural o social, humanitaria, de mantenimiento de nuestras tradiciones. No se trata de eso. Y la verdad es que el dinero público, que siempre es escaso, pues no puede estar para todo ni para todo. Además, después de la intervención del señor Muriel, nosotros hemos pedido el presupuesto, nosotros vamos a arreglarlo, pero no estamos dando una subvención. Es que ya los términos incluso pues chirrían bastante. Ya decía que el dinero público es escaso y no se puede dar a cualquiera y para cualquier cosa. Yo me he molestado en conocer el presupuesto de la diócesis de Málaga en el último ejercicio, en el año 2022. Es fácil porque está en el propio portal de la diócesis. Y vemos que esta entidad tiene un presupuesto anual en el año 2022 de exactamente 24.454.948 euros. Estamos subvencionando con 4.000 euros para arreglar un reloj, que al final, por lo que se lo vamos a arreglar nosotros, me ha quedado una subvención a una entidad que tiene un presupuesto de 24 millones, casi 24 millones y medio de euros al año, de los cuales 7.972.824 son de aportaciones de fieles, que imagino que en esta cantidad una parte más importante o menos importante será de feligreses de nuestra ciudad. Y además de esos 7.900.000 tienen unos ingresos de casi 5 millones del reparto que hace la Iglesia a nivel estatal del IRPF cuando los ciudadanos ponen la crucecita. Estamos hablando de unos ingresos de aportaciones de fieles de 12.700.026, una cantidad importante. Y además, dentro del presupuesto, en el año 2022, la diócesis de Málaga destina más de 3,5 millones a reparaciones y conservación. Decía el señor Muriel en la comisión que el reloj lleva roto 40 años. Después hemos visto en el reloj, da igual. Después hemos visto en la propuesta que son 30, pero da igual, muchos años reloj roto. Y en todos estos años no ha habido ni siquiera un pellizquito de esos ingresos de la diócesis para arreglar el reloj. Siempre le ha tocado a otras ciudades. Estamos hablando del 0,01% del presupuesto del año 2022, esos 4.000 euros. Me parece que es un agravio comparativo con Benalmádena, con nuestra ciudad, con Benalmádena Pueblo y especialmente con los feligreses y feligresas de nuestra ciudad. El dinero público no está para todos ni para todos. No puede estarlo. Es una entidad, ya digo, que tiene un presupuesto anual de 24,5 millones de euros. Y durante estos 30 años, al obispado, a la diócesis, no ha caído que está roto el reloj de Benalmádena. Yo le haría una pregunta al señor Muriel. ¿Ustedes han hablado con la diócesis para ver si lo van a arreglar, si no lo van a arreglar? Porque yo lo primero que hubiera hecho, antes de regalar, graciosamente, 4.000 euros, intentar, bueno, saber por qué tantos años sin que el obispado de Málaga se acuerde de nuestra ciudad. Estamos hablando de 4.000 euros, el 0,01% de todo el presupuesto de la diócesis de Málaga en el año 2022. Nos parece sinceramente un agravio comparativo y una
gestión del dinero público bastante, bastante alegre. Además de esto, tenemos serias dudas. Digo dudas, porque si tuviéramos certeza, actuaríamos de otra manera. Pero tenemos serias dudas que tanto el objeto de la subvención como el procedimiento se ajusten a la Ordenanza General de Subvenciones de este ayuntamiento. Tenemos serias dudas. No sabemos, porque no lo tenemos, no se nos ha enviado, si en el expediente ya figura algún informe de secretaría o de intervención sobre este asunto. Lo desconocemos. Nosotros no lo tenemos. Y lo que pedimos es que se emitan esos informes para tener claro que, digo, tenemos dudas, ¿eh? Si tuviéramos certeza, actuaríamos de otra manera. Pero tenemos dudas de que se ajuste a la Ordenanza General de Subvenciones de este ayuntamiento. Por eso solicitamos que se presenten esos informes, tanto de Secretaría como de Intervención, o uno de los dos, desconocemos exactamente quién debe hacerlo, para tener claro si se ajusta o no a la Ordenanza General de Subvenciones de este ayuntamiento. Y mientras tanto lo que pedimos es que el asunto se quede en mesa. Señor Navas. Muchas gracias. Lo primero, desearle al señor alcalde una pronta recuperación. Sé que es una persona fuerte y que pronto lo tendremos aquí dando guerra de nuevo. Es lo que le toca y esperamos que se recupere pronto. Desde el Grupo Socialista, nuestro máximo ánimo. Y luego, suscribo totalmente las palabras del concejal de Izquierda Unida, Podemos, de Pablo Centella, y nosotros queríamos añadir que, bueno, que sí, que estamos de acuerdo en que se arregle el reloj de la torre de la iglesia de Benalmádena Pueblo, pero no estamos de acuerdo en que nos gastemos 4.119 euros de dinero público, porque eso es lo que hoy debatimos aquí, que a través de una subvención le vamos a dar al Obispado de Málaga 4.119 euros. Y no es la única forma que tiene el Obispado de financiarse. El Obispado se financia a través de los presupuestos, como bien ha dicho el concejal, de sus feligreses, pero también a través del concordato, que son casi 12.000 millones de euros lo que el Estado español cada año le da a la Iglesia para el mantenimiento de sus instalaciones. Y creo que haría falta explorar otras vías, porque a lo mejor simplemente hablando con el Obispado se le puede pedir que arregle el reloj y quizás lo arregle. No hace falta darle de forma tan voluntaria y tan altruista, como el dinero no es nuestro, es de los contribuyentes, 4.119 euros para que arreglen el reloj de la torre de la iglesia. Pero es más, a través de una subvención, nos parece cuanto menos reprobable la forma de hacerlo, pero es que también, si hablamos del mantenimiento de las instalaciones religiosas en la ciudad, el señor Olea defendía hace solo un año que la comunidad evangelista no tenía un local donde realizar sus actividades, la estupa budista tiene problemas de humedad y la mezquita musulmana también tiene problemas de accesibilidad. También le podíamos dar a ellos pues para que arreglen sus instalaciones. Pero entiendo que puedan pensar los ciudadanos y ciudadanas que el reloj de la iglesia es un reloj que tiene un bien interés y cultural. Pero es que el reloj de la iglesia funciona. Yo escucho todos los días las campanadas, a y media y a en punto, y me dice la hora que es. Lo único que no funciona son las manecillas. O sea, el reloj da las horas, pero no marca las horas. Solo un ciudadano que se encuentre precisamente allí, a las puertas de la iglesia, verá si el reloj marca o no las horas. Pero el reloj da las horas, no tiene ninguna avería. Y podían haber explorado, con un trabajador municipal también, pues se acercase y comprobase si se podía arreglar con medios propios, que para eso estamos los ayuntamientos, para colaborar. Pero oye, 4.119 euros de dinero público que bien podría servir, no solo para otras entidades religiosas, sino también para ayudar a colectivos sociales, a colectivos culturales, a colectivos deportivos, y se lo damos a una entidad que está bien financiada, como es el Obispado de Málaga, pues no nos parece lo correcto. Pero es más, si se trata de arreglar relojes que tienen un bien interés y cultural, ya no solo volvemos a hablar de ciudadanos de primera y de segunda, como en el caso de las entidades religiosas. Es que en Arroyo de la Miel hay varios relojes que tampoco marcan las horas. ¿Por qué los ciudadanos de Arroyo de la Miel no pueden ver sus relojes arreglados? Me refiero al reloj que da las campanadas en Nochevieja, como en la Plaza de la Mezquita, el reloj histórico que hay en la Avenida Blas Infante, que era el primer reloj que daba las horas en la primera estación de cercanía de Arroyo de la Miel, o el reloj de Plaza Mayor, que también es un reloj que a los vecinos les gusta. Ese ni siquiera marca no es que marque las horas las manecillas, es que ni siquiera da las campanadas. Se podrían arreglar también, ¿no?
Y llegados a este punto, creo que lo que ustedes hablaban de eliminar el gasto superfluo era una forma de hablar, porque estamos viendo cómo en las últimas semanas se aumenta el gasto superfluo en cosas que, aunque puedan parecer necesarias, no son prioritarias. En esta ciudad hay muchos más problemas que resolver antes que arreglar ese reloj. Y sin ir más lejos, tenemos un reloj que sí ven todos los vecinos en la Plaza de la Niña, que también está averiado. Podrían arreglarlo también. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué los ciudadanos de Benalmádena Pueblo tienen el derecho y los ciudadanos de Arroyo de la Miel no tienen ese derecho? ¿Por qué hay que dar una subvención a la iglesia y no se le da a la mezquita musulmana o se le da a la estupa budista o a los evangelistas? ¿Por qué ustedes marcan esa diferencia entre ciudadanos de primera y de segunda? Yo confío en que su intervención ahora pueda convencernos de que le votemos a favor, pero mucho me da a mí que no podremos votar a favor. Muchas gracias. Señor Muriel. Pues ya que... Bueno, empezar que no creo que ninguno de mis argumentos vayan a convenceros, porque esto es un tema súper recurrente para ustedes. Realmente nosotros y nuestra voluntad principalmente es que eso esté arreglado, porque queremos que el municipio luzca como se merece. Si dan las campanadas, las manillas no están rotas, las manillas sí están rotas, la verdad, si está roto, está roto, y si está bien, está bien. Es decir, no estamos tirando el dinero. El reloj está roto porque no marca la hora. Si suenan las campanadas, será otra cosa, pero es decir, hay que repararlo porque es lo que hemos decidido. Y al final también, señor Navas, hace un poco de demagogia porque dice, mande usted operarios. Pero ¿qué pasa? ¿Que los operarios son gratis del ayuntamiento? Es decir, si nosotros mandamos a un equipo del ayuntamiento, deja de hacer un trabajo y manda allí, habrá que cuantificar cuánto cobran esos trabajadores municipales por hacer ese arreglo, ¿no? Es decir, al final todo tiene un coste. Y si esos trabajadores, en vez de estar arreglando el reloj de la iglesia, están haciendo otras labores, al final tiene un coste. Todo tiene un coste. Lo que no se puede decir es que si van los operarios, son gratis. No, esa reparación igualmente tendría un coste y habría que cuantificar cuánto sería el coste si lo hiciera con operarios municipales. Y si después si ellos podrían hacer esa reparación, porque al final es un software que es tecnológico y al final estamos hablando de un tema que es muy recurrente para ustedes, pero simplemente el objetivo de este equipo de gobierno es que Benalmádena luzca como se merece. Y todos y cada uno de las cosas que veamos que se deben de reparar, así van a ser. Y simplemente, ya por concluir, creo que al final es como hemos dicho, el reloj está en un sitio emblemático del municipio, que es los Jardines del Muro, está en la torre de la iglesia, pero al final da la hora a todas las personas del pueblo y a todos los visitantes. Muchas gracias. ¿Quiere usted otro turno de palabra? Sí, señor Centella. Sí, señora presidenta, porque ni se nos ha respondido a lo que hemos planteado, ni tampoco a las dudas sobre la legalidad. Y hay que cuidar un poco el lenguaje, señor Muriel. Hemos decidido arreglarnos, habrán decidido traerlo a este pleno. Sí, pero traerlo a este pleno, porque quien decide es este pleno. Hay que tener, aunque sea por la forma, en democracia las formas son importantes. Ustedes proponen, no deciden. Quien decide es este pleno. Es verdad que ustedes tienen mayoría absoluta, pero bueno, por mero respeto institucional hay que cuidar un poquito la forma. Por lo que hemos visto, el ayuntamiento busca el presupuesto, el ayuntamiento hace todos los trabajos y el ayuntamiento le da el dinero a otra entidad para que pague lo que el ayuntamiento ya ha buscado. Yo no sé realmente de qué estamos hablando. Yo no sé si ya hay un problema en el lenguaje, ¿no? Es que ustedes mismos están diciendo que no es que vayan a dar la subvención, que ustedes al que le van a dar la subvención ya le han averiguado el presupuesto, le han buscado quién lo arregle. Digo que no sé, me parece todo muy raro. Y seguimos insistiendo. Tenemos serias dudas. Yo no me quiero extender mucho, pero es verdad lo que decía el portavoz del Grupo Socialista y otros relojes. Nosotros creemos que no es objeto de subvención directa este tema. En todo caso, había que haber hecho una convocatoria en concurrencia para que otros particulares también podían haber optado a que se le arregle el reloj que está en su inmueble. Pero ya digo que tenemos muchas dudas, no certezas. Tenemos dudas de que esta subvención se adapte a la Ordenanza General de Subvenciones. Y por eso pedimos una petición firme. Pedimos que se quede en mesa hasta que esos informes los podamos tener y podamos decidir. Porque ahora mismo no tenemos capacidad para decidir porque tenemos muchas dudas de que no se esté subvirtiendo la Ordenanza General de Subvenciones de este ayuntamiento. Señor Navas.
Sí, señor Muriel, de verdad, con todo el cariño y sin ningún tipo de acritud, es que son 5.000 euros de dinero público, casi 5.000 euros de dinero público, ¿vale? Es que parece que el dinero, como no es suyo, no le duele. Pero aquí los vecinos pagan sus impuestos y cuesta mucho recaudar. Y ha costado mucho sanear las arcas públicas para que lo gasten de esta forma. Claro que cuesta dinero mandar allí a alguien a reparar el reloj, claro que cuesta. Pero ustedes han sumado lo que puede costar la pieza, 10 horas extra le pongo. Es que no llega a 500 euros. Y se van a gastar 4.100 euros sin ningún tipo de concurrencia, directamente al obispado, para que arregle el reloj, obviando el resto de relojes que hay en el municipio, con un agravio sustancial a los ciudadanos de Arroyo de la Miel, a los cuales usted no le arregla el reloj. Un reloj que, según dicen, lleva 30 años averiado. Yo discrepo porque el reloj da la hora. El reloj, yo estoy en mi casa y un vecino del Cerrillo está en la suya, o un vecino de Calle Lomilla está en su casa, o un vecino del Barrio Alto está en su casa y está escuchando las horas del reloj. Hay media y en punto. Lo único que las manecillas no marcan el reloj. Y se van a gastar casi 5.000 euros. 4.000. Bueno, 4.119, casi 5.000 euros, ¿no? Vale, estoy hablando con mucha propiedad. Pero quiero decir... Bueno, silencio, por favor. 4.119 euros. Quizás, si fueran 3.900, tienen más derecho a gastarlo que si fueran 4.100. Sin ningún tipo de concurrencia, sin pedir presupuestos, sin haber mandado allí a alguien siquiera a averiguar si lo podría arreglar con horas extra a un trabajador municipal. Nada, directamente, le damos la subvención y me dice que es que en los últimos 30 años no ha habido un alcalde en la ciudad que haya arreglado ese reloj. Ni Javier Ortiz, ni Enrique Bolín, ni Javier Carnero, ni Paloma García, ni Enrique Moya, ni Víctor Nava. Todos hemos sido auténticos incompetentes que no hemos arreglado ese reloj. ¿O es que quizás teníamos otra forma de pensar cómo se gestionaba lo público? Y ustedes no. Quizás esa es la diferencia. Porque entiendo que lo público, cuando no es de uno, hay que mirarlo con mucho más recelo que cuando se trata del dinero de uno mismo. Y ustedes lo gastan con una facilidad y con un pasotismo, sin pararse a pensar que hay muchas otras prioridades en el municipio, que duele verlo. Pero es más, le voy a decir, yo mismo hablé con el representante del obispado para arreglar ese reloj y no costaba nada. ¿Ustedes en explorar esa vía? No, ¿verdad? Porque aquí al obispado se le hacen muchos favores y se le ayuda muchísimo. El último de ellos, la Iglesia Ortodoxa. Y se le ayudó muchísimo. Y a cambio de eso era simplemente hablar, que ya se habían establecido conversaciones para que arreglasen ese reloj y otras tantas instalaciones que tienen. ¿Vale? Ahora, si no se le pregunta, si se va allí de forma complaciente, con manos abiertas, tengo usted 4.000 euros, arréglame el reloj, sin concurrencia, sin pedir presupuesto, como si le dan 3.900, como si le dan 2.500, es que me parece una barbaridad. Y eso usted no lo puede explicar. Eso ustedes no lo pueden explicar, porque ni siquiera le han preguntado al obispado si va a arreglar el reloj. Usted directamente le ha dado el dinero. Y me parece un atropello o una tropelía para los ciudadanos de Benalmádena. Y eso es lo que hoy aquí nos impide votarla a favor. Y quiero que lo entienda. No estamos en contra de arreglar el reloj, si estamos en contra de las formas. No son las correctas ni las adecuadas. Muchas gracias. Señor Muriel, para cerrar. Bueno, yo creo que hemos dejado bien clara la postura, que no estamos dándoselo especialmente a la Iglesia, que al final es un bien cultural del municipio, en una zona muy emblemática del municipio, donde da la hora a todas las personas del municipio y todos los visitantes. Y queremos que esté nuestro municipio lo más brillante posible. Por lo tanto, hemos traído aquí a pleno, hemos traído bien y dictaminado con todas las fórmulas legales posibles, cambiando el plan normativo, y se irán estudiando los diferentes relojes municipales por si se pueden ir arreglando también. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Muriel. Yo solamente quisiera añadir una cuestión, señor Centella. No se trata, desde luego, ni de colores políticos y mucho menos de tratar de distintas formas a distintas religiones o representantes de distintas religiones. Eso que quede muy claro. Y también decirle al señor Nava que para el conocimiento tan extenso que tiene usted y con tanto detalle de los relojes que no funcionan en el municipio, poco ha hecho usted en 8 años. Poco ha hecho. Muy bien, continuamos. Siguiente punto. Sí, votación, perdón. Primero se vota Sí. el asunto que quede en mesa. Entonces, Vale. votamos a favor de que quede en
De acuerdo. Vamos a pasar a votar si el asunto se queda en mesa o no. ¿Votos a favor de que la moción se quede en mesa? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra de que se quede en mesa? ¿Vale? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Una cuestión de orden, señora presidenta. Como el asunto no se ha quedado en mesa y nosotros tenemos muchas dudas sobre su legalidad, no vamos a participar en la votación, nos vamos a ausentar. Si hace falta que me salga del pleno o estando aquí, pero no vamos a participar en la votación. Eso es algo, señor secretario. La votación tiene tres sentidos: a favor, en contra o abstención. Dice el ROC que si usted se ausenta en el pleno y luego vuelve, se le compute a su voto como abstención. O sea que los efectos legales es lo mismo que se abstenga que se salga, como usted desee. En ese caso, si usted le acaban de comentar, su voto quedaría como abstención. ¿Votos a favor de la moción? ¿Abstenciones? El resto de las fuerzas. Muy bien, pasamos al siguiente punto. Estimación de las alegaciones y aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de ayudas económicas destinadas a compensar gastos de transporte de usuarios y usuarias del Centro Ocupacional Municipal. Con los votos a favor de los grupos PP, Izquierda Unida y Vox y la abstención del grupo PSOE, se dictaminó favorablemente. Señora Lleves. Bueno, como ya sabéis, el pleno pasado... Como ya sabéis, el pleno pasado trajimos la primera parte. Los señores de Vox tenían ciertas dudas en cuestión de, bueno, de cómo se computaban, ¿no?, esas valoraciones. Ya quedaron resueltas y, bueno, vamos a votar la última parte. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Sí, señora Barrios. Muchas gracias. Nada, simplemente decir que nos alegramos que se hayan estimado nuestras alegaciones, que ya viene todo claro en los anexos que se han incorporado a la ordenanza, y felicitar tanto al director del Centro Ocupacional, Alejandro Bernal, como a su equipo por el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Unanimidad? Muy bien, muchas gracias. Punto cuarto. Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida Podemos con Andalucía referente al bono de alquiler joven en Andalucía. Con los votos a favor de los grupos PSOE, Izquierda Unida y la abstención de los grupos PP y Vox, se dictaminó favorablemente. Señor Centella. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, es una moción que viene a raíz de la escasa aplicación de una de las medidas del Gobierno de coalición progresista para intentar facilitar el derecho a la vivienda que viene recogido en nuestra Constitución. La verdad es que el debate sobre el constitucionalismo está muy vigente y muy abierto, pero la Constitución no solo tiene un artículo que hable de la unidad de España, tiene muchísimos artículos. Y entre ellos se recogen derechos como el derecho a la vivienda, en su artículo 47. Además, también recoge la Constitución que los poderes públicos tienen que velar para que no se especule con el suelo. La verdad que especialmente para la gente joven es muy complicado en estos momentos emanciparse. Los datos son absolutamente tremendos. Hoy hemos escuchado de la OCDE, creo recordar, en una emisora de radio, que en torno al 67% de las personas con edad de emanciparse siguen viviendo con sus padres, y la verdad que toda la cuestión de los tipos de interés, bueno, para los jóvenes comprar una vivienda prácticamente imposible.
pero el elevado precio de los alquileres, por la presión en muchos casos de los pisos turísticos y de otras cuestiones, pues hace que realmente sea imposible para la gente joven acceder a una vivienda. Por eso el Gobierno de Coalición Progresista de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez puso en marcha varias medidas, entre ellas la Ley de Vivienda, la primera ley de vivienda que vive nuestra democracia, que las comunidades del Partido Popular, pues públicamente lo dicen, están boicoteando. Y además también el destinar un dinero para que los jóvenes puedan acceder al alquiler a precios más reducidos, lo que se llama el bono alquiler joven. Andalucía ha recibido 68,4 millones de euros para esta cuestión y no se han atendido ni el 25% de las solicitudes que han hecho los jóvenes de toda Andalucía, también muchos de ellos de Benalmádena. Ha habido y están produciéndose movilizaciones de jóvenes reclamando que se agilice el pago y la verdad es que curiosamente nuestro presidente de la Junta, el señor Moreno Bonilla, ha descargado toda responsabilidad en una jefa de servicio, que además la han cesado, porque él, la que según él es la responsable de que esto haya ocurrido. Como si lo que hemos estado en la Junta de Andalucía o en el entorno, saben perfectamente que una jefa de servicio no mueve un papel sin el consentimiento del viceconsejero, del propio consejero. Pero digo, han cesado a un cuadro intermedio un poco para descargar responsabilidades. Con todo esto, con toda esta argumentación, proponemos los siguientes acuerdos. Primero, instar a la Junta de Andalucía a que se adopten las medidas oportunas para resolver el pago urgente. Segundo, también tener en cuenta aquellos municipios más pequeños que Benalmádena, los que son menos de 20.000 habitantes, para que la Diputación de Málaga ponga en marcha ayudas complementarias para los jóvenes en estas localidades y que se produzca un arraigo al terreno y no siga la despoblación de las zonas rurales. Y también, tercero, por lo que decía antes, que se asuman las responsabilidades políticas al nivel que se estime oportuno. No pedimos la dimisión de nadie, pero, hombre, suena feo descargar en una jefa de servicio todo el problema del no pago de esta ayuda al alquiler para los jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Intervenciones? Señora Camero. No, perdón, señora Barrios. Muchas gracias. A ver, la vivienda efectivamente es un bien primario y fundamental para el desarrollo de la persona y estamos de acuerdo en que es un problema que los dirigentes políticos de los últimos años no han sabido resolver. En esta moción la izquierda saca pecho de dos cosas: la ley de vivienda, que sacó justo antes de las pasadas elecciones municipales, y el bono alquiler joven. En cuanto a la ley de vivienda, pone en peligro la propiedad privada favoreciendo la ocupación y la inquiocupación. Esta falta de seguridad jurídica para los propietarios, junto con la intervención de los precios, lo que hace es provocar que muchas viviendas salgan del mercado del alquiler. Esta situación, a su vez, hace que suba el precio del alquiler, a la vez que se reduce el parque de viviendas y la calidad de las mismas. Los más perjudicados van a ser, como siempre, los más vulnerables, los jóvenes, los que no tienen un empleo estable, las familias numerosas, que van a ver impedido su acceso a una vivienda digna. Y por último, al convertir España con esta ley en el paraíso de la ocupación ilegal de viviendas, se reduce la inversión extranjera y se da un claro paso atrás en la prosperidad de nuestro país. Por lo que respecta al bono del alquiler, es la prueba del fracaso de las administraciones para ayudar a los jóvenes a encontrar un trabajo y del fracaso para resolver el problema de la vivienda. En vez de ir al fondo del problema, que es el paro juvenil y la baja calidad del empleo juvenil, el Gobierno central, como siempre, prefiere poner un parche que no resuelve el problema, pero mantiene a los jóvenes apesebrados, dependiendo de papá Estado, en vez de ser capaces de salir adelante por sí mismos. Esto lo rentabiliza en votos y ya está, pero no ayuda a los jóvenes. Lo que sí consiguen es que los jóvenes, que son el futuro de nuestro país, se hagan dependientes y así se puedan manejar al antojo de los gobernantes. El problema de la vivienda tiene solución, pero no existe voluntad política para resolverlo.
las propuestas de Vox en este sentido son liberar el suelo que no esté medioambientalmente protegido, agilizar los trámites para las licencias de obra, bajar o eliminar los impuestos como el IVA o el impuesto de transmisiones para la compra de la primera vivienda, ofrecer incentivos y seguridad jurídica a los propietarios de viviendas y promover la vivienda social planteando fórmulas de colaboración público-privada. Por lo que respecta a los acuerdos de la moción, en cuanto al primero, ya hemos dicho que no somos partidarios del bono para el alquiler porque no soluciona ningún problema. Pero ya que existe, el Ejecutivo del PP en la Junta de Andalucía podría haberlo gestionado bien. Hay 17.000 jóvenes andaluces que no saben nada de su solicitud y el señor Moreno Bonilla lo ha achacado a un problema informático. Pero la realidad es que no supieron prever la avalancha de solicitudes que se han producido porque estamos en una de las zonas más pobres de España. En cuanto al segundo acuerdo, no tiene para nosotros mucho sentido. Sabemos que en los municipios pequeños los alquileres son más bajos, los precios de los alquileres, y es justo donde se propone que se dé una ayuda complementaria. Entonces, pensamos que esta ayuda tendría sentido allí donde los alquileres son más altos, no donde son más bajos. Y por último, en cuanto a pedir responsabilidades políticas por los errores, estamos a favor, pero vamos a pedirle responsabilidades también a la señora Yolanda Díaz por reunirse con un prófugo de la justicia española, por ejemplo, o a Yolanda Díaz y a Yone Belarra por apoyar el terrorismo de Hamás, o a Irene Montero por las consecuencias nefastas de su ley del solo sí es sí. Estamos de acuerdo en pedir responsabilidades políticas, pero si las pedimos, se las pedimos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Ruiz. Buenos días, gracias señora presidenta. Y bueno, a título también de grupo, como ya lo ha hecho el señor Navas, pero también en particular, desearle a nuestro alcalde una pronta recuperación y que se pueda incorporar cuanto antes. Nosotros, el Grupo Socialista, va a votar a favor de esta moción, como no podía ser de otra manera, porque 17.000 son los jóvenes que aún están esperando a que se resuelvan y se paguen las ayudas del bono de alquiler joven aquí en Andalucía, que además de esa cifra, 3.000 aproximadamente pertenecen a malagueños y a malagueñas de aquí de nuestra provincia. Andalucía además fue la última comunidad en abrir el plazo de solicitudes, porque además estaba alegando que estaba poniendo en marcha una plataforma que era infalible para poder agilizar lo que son las solicitudes. Nada más lejos de la realidad, porque a los 10 segundos de estar activa la plataforma se bloqueó y fueron días lo que se tardaron en arreglar para que los jóvenes pudiesen solicitarla. Los jóvenes de esta comunidad llevan muchos meses ya escuchando tanto de boca del presidente como de la consejera que es un problema técnico, que es un problema burocrático, que prácticamente se está echando la culpa al gobierno por idear un sistema perverso para hacer prácticamente inviable la concesión de estas ayudas. Pero se ve que este problema solo lo tiene Andalucía, ya que en comunidades como Asturias, Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, Valencia, Extremadura, La Rioja y Ceuta no solo se han tramitado las ayudas, sino que ya incluso se han llegado a pagar entre diciembre de 2022 y enero de 2023. Y es que, mirad, no le echemos la culpa a los técnicos, no le echemos la culpa al gobierno. Al final esto es una cuestión de prioridades y sobre todo de voluntad política. Es un paso más en ese proceso de desmantelación del Estado social y del bienestar que el gobierno andaluz tiene sometido a nuestra comunidad. ¿Por qué es una cuestión de voluntad política? Os preguntaréis. Porque cuando se trató de ayudar a los aproximadamente 10.000 contribuyentes que le daban más de 1 millón de euros por persona en Andalucía, el señor Moreno Bonilla solo tardó 4 meses en poner en marcha esta medida. Y los jóvenes y las jóvenes andaluzas llevan más de 1 año esperando a que se tramiten las ayudas, a que se concedan y ya que se paguen, lo mismo tienen que estar esperando otro año más. Señora Camero. Muchas gracias, señor Centella, por presentarnos esta moción y preocuparse por los jóvenes. A nosotros también nos preocupa que muchos de nuestros jóvenes no estén recibiendo esta ayuda. La situación que afrontan los jóvenes españoles en su búsqueda de emancipación y acceso a la vivienda es un desafío complejo que requiere una revisión detenida. Según su moción, reconoce 2 aspectos importantes. Uno, que España se encuentra dentro de los países con mayores obstáculos para los jóvenes, ya que solo
un 15,9% logra independizarse. Y 2, que uno de los factores que agrava este problema es el histórico aumento de los precios de la vivienda y la incompetencia del Gobierno de España por controlar la inflación. Entonces, señor Centella, ¿qué ha hecho el Gobierno socialista de España a lo largo de todos estos años para abordar este problema? Nuestros jóvenes se enfrentan con dificultades para acceder a la vivienda y las deficiencias en la gestión gubernamental de las ayudas al alquiler. Este Gobierno no ha sido capaz de tomar medidas efectivas para abordar el desafío. La moción también arroja luz sobre el origen de los fondos destinados al bono del alquiler. Aunque afirma que proviene de las arcas del Estado, la realidad es que se financian a través de los fondos europeos. Esto plantea interrogantes sobre la transparencia en la gestión de estos recursos. Una de las principales críticas se centra en la gestión del bono de alquiler por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. En lugar de implementar un sistema eficaz de gestión, el Gobierno ha optado por delegar esta responsabilidad a las comunidades autónomas. Sin embargo, estas no estaban preparadas para manejar la carga de trabajo asociada con la implementación de un programa tan importante, factor crucial y determinante, como verá a continuación. Hace más de un año, las comunidades autónomas advirtieron sobre la complejidad de las bases reguladoras del bono del alquiler joven. El retraso en la tramitación de estas ayudas se ha convertido en un problema común en todo el país y podría haberse evitado si el Gobierno hubiera prestado atención a las demandas de las comunidades autónomas. Estas solicitaron herramientas informáticas comunes que facilitaran el proceso. Y entonces me pregunto yo, ¿por qué el Gobierno, en vez de desentenderse de su responsabilidad, no ha ayudado a las comunidades autónomas dándole unas herramientas necesarias? La falta de respuesta y colaboración por parte del Gobierno de España ha llevado a una situación en la que las comunidades autónomas están trabajando a contrarreloj para garantizar que los jóvenes reciban las ayudas. En este sentido, la Junta de Andalucía ha tomado medidas para acelerar el proceso con profesionales específicos dedicados a resolver las solicitudes y, repito, sin ninguna ayuda del Gobierno socialista. Es más, desde el Gobierno de Juanma Moreno se ha observado un enfoque proactivo en la búsqueda de soluciones para la crisis de acceso a la vivienda. Este Gobierno popular está impulsando con fondos propios ayudas para los inquilinos que complementan al bono joven. Se aprecia un enfoque que demuestra compromiso genuino con la necesidad de apoyar a la juventud en su lucha por la emancipación y el acceso a la vivienda asequibles. Al invertir fondos propios en estas ayudas se envía un mensaje claro de responsabilidad y preocupación por abordar uno de los desafíos más apremiantes que enfrentan los jóvenes en la actualidad. Esto es un paso positivo hacia la construcción de una sociedad más equitativa y brinda un rayo de esperanza a aquellos que buscan independencia y estabilidad a través de la adquisición de una vivienda propia. Además, se ha lanzado una cuarta convocatoria del programa de viviendas protegidas del alquiler asequible que se realiza en los últimos años y va dirigida principalmente a los jóvenes andaluces y malagueños. Actualmente se encuentra en ejecución cerca de 80.000 viviendas en Andalucía y se está implementando el programa Garantía Joven, a través del cual la Junta ofrece avales sin costes para menores de 35 años, permitiéndoles financiar el 95% de su primera vivienda habitual. En cuanto a las reclamaciones que usted hace en la Diputación, es importante recordarle que la Constitución española no asigna competencias en materia de vivienda a los gobiernos provinciales. No obstante, la Diputación Provincial de Málaga, a través de sus dirigentes populares de la Delegación de Igualdad, Servicios Sociales y Familias, así como servicios sociales comunitarios, están comprometidos en brindar apoyo a las personas más vulnerables de la provincia, atendiendo a quienes más lo necesitan. Cada año se convoca ayudas económicas familiares que abarcan el alquiler y apoyan la convivencia e inclusión social con ayudas de hasta 3.000 euros durante un periodo máximo de 6 meses, con el objetivo de prevenir la desestructuración personal y de convivencia. También se otorgan ayudas de emergencia social de forma directa para apoyar en casos de desalojo domiciliario, pérdida o daño grave en el hogar o necesidad sobre medidas gravemente acreditadas. Pero vayamos al grano. La Diputación de Málaga trabaja incansablemente para ayudar a las personas más necesitadas a satisfacer esta necesidad fundamental, que es garantizar una vivienda. Si el Gobierno socialista hubiera dado las herramientas adecuadas, las comunidades autónomas no se hubieran enfrentado a desafíos y retrasos en la implementación del bono alquiler joven. Pero ya le digo que es un problema que afecta a nivel nacional, ya que todas las comunidades autónomas se han encontrado en la misma deficiencia. Otra de las peticiones que destaca es que se asuman responsabilidades políticas por el error cometido.
¿Quién ha cometido el error? ¿El gobierno socialista? ¿No? Ahí, si es así, también queremos que se asuman responsabilidades. Las bases eran muy complejas e iban a dificultar a todos. Por ello, deberían haber hecho una herramienta común para todas las comunidades autónomas, porque si usted se está refiriendo a eso, en esto sí lo apoyamos. Por todo lo argumentado anteriormente, los jóvenes andaluces, en particular, pueden encontrar consuelo en los esfuerzos de la Junta de Andalucía por resolver este problema, a pesar de la falta de apoyo del Gobierno central. Podéis estar tranquilos porque a todos y a todos estas ayudas van a llegar. Finalmente, me gustaría remarcar que es necesaria una coordinación efectiva entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas para garantizar que las ayudas, en este caso a los jóvenes, lleguen a quienes más lo necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Camero. ¿Alguna intervención más? Sí, vamos, que me corresponde cerrar. Sí. Muchas gracias. La verdad es que me ha sorprendido mucho la intervención del Partido Popular, porque yo lo que le escucho al señor Moya es pedir disculpas. Ha pedido disculpas, yo lo he escuchado directamente, no me lo han contado. Pido disculpas y la responsable es tal persona y la hemos cesado. Por su intervención no es pedir disculpas, es que la culpa la tienen otros. No entiendo esa diferencia entre lo que el propio presidente de la Junta ha dicho. Pedir disculpas, que es lo que yo esperaba que hiciera el Partido Popular de aquí, en consonancia con lo que ha hecho literalmente el presidente de la Junta de Andalucía. Y no ha ocurrido en todas las comunidades autónomas igual. No. Según el señor Bonilla, en Andalucía ha ocurrido porque hay una responsable y la ha cesado. No es la misma situación en todas las comunidades autónomas. La verdad es que la intervención, con esos parabienes y con esa defensa, yo creo que sobraba en un asunto donde la humildad es importante. Y ya digo, yo agradecí la humildad del señor Moreno Bonilla, pidiendo disculpas. Es que los políticos cuando se equivocan, pues lo que tienen que hacer es eso, pedir disculpas. Pero ustedes no solo piden disculpas, sino que además le echan la culpa a otros. No en ninguna consonancia con lo que su propio presidente o nuestro presidente de la Junta de Andalucía está planteando. Mire, señora Camero, el gobierno de coalición progresista, no solo socialista, sino también con Sumar, entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, pues ha asumido el salario mínimo. ¿Sabe usted quiénes son los más beneficiados de ese salario mínimo? Los jóvenes y las jóvenes. ¿Saben quién votó en contra de subir el salario mínimo? La ultraderecha y el Partido Popular. El gobierno de coalición progresista puso en marcha los ERTE para que también muchos jóvenes no perdieran su puesto de trabajo durante la crisis de la pandemia. ¿Sabe usted lo que votó el Partido Popular? ¿Y la derecha ultra? En contra. Los partidos que gobiernan ese gobierno de coalición progresista han topado la subida de los alquileres al 2%. ¿Saben quién estaba en contra de esa medida? La derecha ultra y el Partido Popular. Son muchas las medidas de este gobierno de coalición progresista que ha puesto en marcha para proteger especialmente a los más débiles. Y los más débiles en el mercado laboral son los jóvenes. Y todas esas propuestas, todas, han contado con su voto en contra. Todas. Y cuando hemos anunciado que el próximo gobierno de coalición progresista, si al final se llega a conformar, va a seguir ahondando en la recuperación de derechos, especialmente para los jóvenes, ustedes han clamado al cielo. Ustedes han clamado al cielo. Pero digo, yendo al asunto, no pretendíamos con esto plantear un debate, ahora momentos para plantear un debate sobre la vivienda, sobre la política hacia los jóvenes, planteamos nada más que una cuestión que yo creía que iba a ser tremendamente fácil para ustedes en consonancia con lo que planteaba el propio presidente. Ha habido un error, hemos cesado al responsable y lo vamos a solucionar. Y pedimos disculpas. Yo esperaba haber oído eso hoy aquí porque, ya digo, lo oí del propio presidente de la Junta de Andalucía. Y con respecto a la intervención de la derecha ultra, bueno, liberalizar más suelo, esa es la propuesta. Lo que hizo Aznar. Y de donde surgió la burbuja inmobiliaria. De ahí, de liberalizarlo todo, que se pudiera construir en casi todos sitios, menos en unos pocos espacios protegidos. Pero bueno, no voy a entrar a discutir con esta fuerza política de esto, porque seguro que habrá tiempo. Aquí hablamos del bono joven, se ha pretendido un poco desprestigiar, no sé si es la palabra, este tipo de ayudas que para los jóvenes son importantes, y un poco la intervención ha venido
intentar decir que los jóvenes están muy contentos con las ayuditas que reciben, cuando no es así. No es así. Los jóvenes lo que quisieran es estar en otra situación, ya, por supuesto, como es costumbre, he aprovechado para hablar hasta de Hamás y de la guerra entre Israel y Hamás. Solamente te voy a recordar una cosa: lo que dijo la señora Belarra y lo que han dicho los dirigentes de Sumar es exactamente lo mismo que dijo ayer el presidente de las Naciones Unidas. Muchas gracias, señor Centella. Solamente añadir que creo que la señora Camero ha dejado suficientemente claro el interés que tiene la Junta de Andalucía y también la Diputación de Málaga en promover y en ayudar a que la vivienda digna y que una vivienda se tenga fácil acceso por parte de todos nuestros jóvenes. Es una de nuestras preocupaciones, al igual que lo es a nivel local. Nosotros vamos y ya estamos teniendo distintas reuniones para promover viviendas de protección oficial, viviendas en las que haya una renta que sea accesible a los jóvenes y a muchas familias. Y, por tanto, creemos que es algo que por toda la parte del Partido Popular, desde luego, existe una gran preocupación y vamos a seguir trabajando al respecto. Muchas gracias. Continuamos. Votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se produce la situación que hemos comentado. Sí. A votar, porque hay un empate. De acuerdo. Hay un empate, por tanto, tenemos que volver a votar, según nos indica el señor secretario. Porque yo tengo voto de calidad. ¿No hay empate? En contra. Ah, Vox ha votado en contra. Sí, ha votado en contra. Perdón. Muy bien. Quinto. Punto quinto, moción del Grupo Municipal PSOE para impulsar el Plan Estratégico contra el Cambio Climático y definir la zona de bajas emisiones. Con los votos a favor de los grupos PSOE, Izquierda Unida y la abstención de los grupos PP y Vox, se dictamina favorablemente. Sí, señor Navas. Muchas gracias. Bueno, esto es una moción que presentamos pues dirigida a que el gobierno municipal, en este caso del Partido Popular, pues tome medidas respecto a una ley que está en marcha desde hace ya 2 años y que obliga a las administraciones locales a tomar determinadas medidas, ¿no? La entrada en vigor de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, así como el Real Decreto 1052/2022, por el que se regulan las zonas de bajas emisiones, alineado todo ello con la Agenda Urbana Europea, y los distintos planes contra el cambio climático de comunidades, diputaciones y municipios, establece la obligatoriedad de instaurar zonas de bajas emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes antes de finalizar 2023. Tiene, por tanto, nuestro ayuntamiento la obligación de definir una zona de bajas emisiones y calmado de tráfico, y la no puesta en marcha de la misma supone riesgo de sanciones administrativas e incluso dejar de percibir ayudas o subvenciones destinadas para este fin. Es por ello que el PSOE de Benalmádena, velando por el cumplimiento de la ley, propone al Pleno lo siguiente: instar al Gobierno municipal a definir la zona de bajas emisiones tal y como establece la Ley 7/2021 y el Real Decreto 1052/2022. Muchas gracias. ¿Intervenciones? Señora Mann. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. También nosotros queremos, bueno, como todos los miembros del Pleno, pues animar al señor alcalde que se recupere pronto y que esté con nosotros a la mayor brevedad. En relación a la obligatoriedad de implantar las zonas de bajas emisiones, hay que señalar que no existe normativa en la Unión Europea que regule, ni mucho menos exija, la implantación de estas zonas. La única mención al respecto que hace la Comisión es una directiva de 2008/50, en la que, sin desarrollarlo, habla de zonas de bajas emisiones. Pero la mención va, sobre todo, a la calidad del aire. Tiene como referencia los parámetros estandarizados ICA para calidad de aire.
Pero, insisto, no es una herramienta obligatoria, porque de hecho existe un amplio abanico de posibilidades para mejorar la calidad del aire sin necesidad de restringir el tráfico a ninguna zona, como mejorar la eficiencia energética de los edificios, hacer subvenciones para la promoción de placas solares, pasando por la reducción del gasto energético, cambiando iluminarias, etc. En cualquier caso, cabe señalar que en Benalmádena, en toda su historia, jamás ha habido nunca un problema con la calidad del aire. Luego, no tiene ningún sentido querer implantar en un municipio que nunca ha tenido un problema con la calidad del aire una zona de bajas emisiones. Pero sí es cierto que ha sido el Gobierno de España, el Partido Socialista, el que por voluntad propia y pasando, bueno, fuera del marco normativo europeo, quien ha establecido dicha obligación en efectivamente la mencionada ley 7/2021 y el reglamento que la desarrolla. Y además lo hace ya no como una herramienta para mejorar la calidad del aire, sino como la panacea para la lucha contra el cambio climático. Cambio climático que nadie niega. De hecho, es un cambio que lleva existiendo desde que la Tierra da vueltas. Porque si no se lo saben ustedes, hace mucho tiempo, cuando la Tierra daba vueltas al principio, aquí no se podía vivir. Hacía mucho, mucho, mucho calor. Y la Tierra se va enfriando poco a poco. Y de hecho, a lo largo de la historia, ha tenido etapas de incluso glaciaciones y de etapas de más calor. Así que en realidad, luchar contra el cambio climático se nos antoja una idea tan peregrina como querer parar en la rotación de la Tierra haciendo que todos los humanos saltemos a la vez para frenarla. Lo que no impidió que el Gobierno socialista, con esta obligación, impusiera, efectivamente, a los municipios de más de 50.000 habitantes el forzar, y el término es literal, un cambio en la forma de vivir y pensar de los españoles, al más puro estilo stalinista. Así pretenden, primero el teletrabajo, el vehículo no motorizado, sea lo que sea eso, el transporte público, con el objeto de prohibir y restringir el acceso, la circulación y el estacionamiento de vehículos a una determinada zona. Pero quedémonos con la palabra forzar. Forzar es hacer que alguien haga lo que no quiere hacer, lo que no ha votado hacer y lo que no le viene bien hacer. Porque claro, esa es la dinámica general que tenemos con el Partido Socialista y el Gobierno de España. Primero, crean un problema donde no lo hay, una alarma social por algo que lleva sucediendo desde que el mundo es mundo. Después, buscan un culpable y, por supuesto, el culpable favorito para la izquierda es el capitalismo. Son las empresas, el desarrollo económico y la clase media. Y por último, fuerzan el adoctrinamiento. Fuerzan a la persona a perder sus libertades y depender por entero del aparato, excluyendo y tratando como parias a los que no piensan según la nueva doctrina de la fe, según el nuevo dogma de fe. Lo más interesante de todo lo dicho es que la supuesta obligación en realidad no es tal, porque ni el reglamento ni la ley establecen un régimen sancionador ante eventuales incumplimientos. Por consiguiente, el incumplimiento de la norma es inocuo desde la perspectiva patrimonial y penalista para aquellas administraciones locales que no lo cumplan. Prueba de ello es que muchos municipios están obligados por esta ley a realizar sus zonas de bajas emisiones, como por ejemplo el Ayuntamiento de Málaga, y todos están tratando de prorrogar su aplicación lo más posible, sabiendo que no van a ser multados. Aunque es cierto que lo más probable es que pierdan la posibilidad de acudir a subvenciones para instaurar las zonas de bajas emisiones. Pero en realidad nos pasaría como los EDUSI. Cogemos unas subvenciones y luego nos cargamos la ciudad. Eso no tiene mucho sentido. De todas formas, ¿saben los benalmadenses qué consecuencias traerá la instauración de una zona de bajas emisiones? Porque la zona de bajas emisiones limita los derechos de los ciudadanos y
perjudica a comercios y a empresas. En primer lugar, la zona de bajas emisiones vulnera el derecho a la libre circulación de los vecinos por el municipio al impedir acceder con sus vehículos a determinadas zonas, sin importar el motivo del desplazamiento. Y en una ciudad como Benalmádena, en la que es necesario coger el coche para prácticamente todo, gracias a gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista que durante todo este tiempo se han dedicado a construir sin orden y concierto urbanizaciones y dejando una planificación vial muy deficiente, eso limita en exceso y en determinadas zonas poder acceder con el coche ya de por sí. Además, Benalmádena está en la falda de la montaña Carramolo y en Benalmádena hay pendientes de más del 20% en algunas calles. ¿Y qué es lo que ustedes pretenden? ¿Cómo se va a ir a hacer la compra? ¿Cómo se va a llevar a los niños al colegio? ¿Cómo vamos a ir al hospital o a los centros de salud? ¿Andando? ¿A más de 35 grados a la sombra en verano? ¿Por esas cuestas criminales? Estamos hablando de la clase media y trabajadora, que no puede adquirir vehículos menos contaminantes, por el alto coste que supone. Estas personas tienen que salir y entrar todos los días de Benalmádena, porque en este municipio no hay suficiente trabajo para todos los que vivimos en él. ¿Y qué van a hacer? ¿Cómo van a salir y entrar? ¿Y cómo van a sortear esa zona de bajas emisiones desde la zona en la que viven? ¿Ya no van a poder ir a trabajar? Además, la implicación de la zona de bajas emisiones es elitista, porque dado que las personas con menos recursos no van a poder adquirir los vehículos menos contaminantes, porque un vehículo menos contaminante está por encima de los 30.000 euros, significa que haremos zonas en donde excluyamos a las personas con menos recursos y las dejemos para uso exclusivo de las personas con más recursos, al más puro estilo del socialismo de caviar y del comunismo de pasarela. Pero es que además las zonas de bajas emisiones son una barrera para el crecimiento económico y para incentivar el crecimiento económico y entorpecer el acceso a la ciudad. Porque, como he dicho antes, esto va a afectar también a comercios y a empresas. Y nos preguntamos, ¿qué comercio va a pagar la factura del fanatismo climático? ¿Lo va a pagar el comercio de Benalmádena Pueblo, que ya está bastante deprimido gracias a que no tiene suficiente aparcamiento y no viene casi nadie al pueblo? ¿O lo va a pagar el comercio de Arroyo de la Miel, que con sus alquileres más altos que en todo el municipio le va a venir de perlas que baje la afluencia de personas a Arroyo de la Miel porque limitemos el acceso? ¿O el plan va a ser dejar los 4 carriles en la costa para que luego ya nadie pueda circular por ellos, salvo los que tengan un coche eléctrico? Las zonas de bajas emisiones suponen una barrera... y el turismo. ¿No es ya bastante difícil llegar a cualquier lugar en Benalmádena gracias a la mala previsión de los gobiernos municipales a la hora de planificar los accesos y la capacidad de las vías interurbanas, como para ahora además también poner barreras al tránsito de vehículos no eléctricos? ¿Esa es la promoción turística que van a hacer? Turismo de aventura. Si llega al hotel sin pagar una multa, le obsequiaremos con una tapa y una cerveza. Vox no niega el cambio climático. Lo que Vox niega es el mantra de que el hombre sea un virus para la Tierra. La idea de ecologistas radicales que al parecer ha asumido casi todos los partidos españoles. El cambio climático no puede ser una excusa para imponer todo tipo de restricciones a los españoles. Primero, porque no hay un consenso científico de que la incidencia del hombre sobre el cambio climático sea real. Y segundo, porque esas restricciones, ¿cómo van a afectar al que un ciudadano de Benalmádena no pueda acceder a una zona de Benalmádena? ¿Cómo va a afectar a la emisión de CO2? ¿Cómo va a afectar al cambio climático? ¿Realmente tiene alguna incidencia que una persona en Benalmádena o 75.000 no puedan acceder aquí? Cuando está demostrado que más del 60% de las emisiones de CO2 son en China
y en Asia, y que España es de los países per cápita que menos emisiones produce en Europa, ¿qué sentido tiene esto? Vox está con las familias que no pueden acceder a las ciudades para realizar las tareas cotidianas, como ir al trabajo, y no pueden permitirse el lujo de adquirir un coche eléctrico por su alto coste. Vox está también con los comerciantes, que observan preocupado que las zonas de bajas emisiones pueden ahuyentar a sus futuros clientes. En cualquier caso, el consenso progre no le importa la contaminación atmosférica, ni la salud de los españoles. Su discurso se ha convertido en una profecía apocalíptica completamente extremista y delirante para imponer prohibiciones a espalda de la gente y que no están destinadas a mejorar la vida de la gente, sino a controlarlos para perpetuarse en el poder. Si quisieran paliar los efectos del innegable cambio climático, y digo el efecto, no el cambio en sí, si quisieran paliar los efectos, no paliar el cambio, ¿no sería más lógico que buscáramos el consenso para hacer un plan hidrológico nacional que dotara a todo el mundo del agua necesaria en vez de quitar embalses? ¿No sería más lógico a nivel local ayudar y subvencionar a los ayuntamientos para que construyan parkings? Porque está demostradísimo que entre el 30 y el 35% del tráfico que hay en una ciudad son personas que están buscando aparcamiento. Y yo no sé cuánto será aquí en Benalmádena, pero bastante más, porque como no hay parking. O mejorar los procesamientos de los residuos para que haya menos contaminación en los mares. O hacer planes de envergadura para la reforestación de los montes, como por ejemplo el Carramolo, que tiene menos árboles que casi yo pelos en la cabeza. Pero su receta es ideológica, porque busca el adoctrinamiento social y crea ciudadanos de primera y de segunda, eliminando la cohesión social y de esta manera preparando el germen para la dictadura del proletariado subvencionado, siempre y cuando ustedes, y solo ustedes, dirijan al proletariado. Porque ustedes quieren que la clase media desaparezca y atacan su base de su existencia, la base de su existencia, que es su libertad de movimientos. Y la base de la libertad de movimientos de la clase media es el coche. Pero la clase media currante, la currante, la emprendedora y libre, no va a desaparecer en silencio. Porque esta clase no está dispuesta a, encima, pagar la cuenta con sus impuestos de sus delirios. No usen nuestra ciudad como conejillo de indias de su ingeniería social. Alejen de su mente la pretensión de socavar el bienestar y el desarrollo de Benalmádena, imponiendo dogmas de fe que buscan forzar el cambio de nuestro estilo de vida y pensamientos. Y una advertencia al grupo que está en el gobierno. Cualquier político que apoye la deriva ideológica y suicida es y será responsable ante los ciudadanos de los perjuicios inconvenientes que provoquen a la ciudad y a sus vecinos la aplicación de estas medidas.